Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más en esta oportunidad los protagonistas, una edición más y una edición especial porque es la última del 2019, hoy 31 de diciembre, vamos a analizar un poquito lo que fue, lo que nos deja en realidad en el tema principalmente político, pero no vamos a desligarnos de lo social, también de lo económico, en esta oportunidad. Y para eso ya tengo a 4 panelistas quienes me acompañan y ellos pues de muy variada opinión, ¿no? Está a mi derecha, ¿no? Está a mi derecha Yamile Domínguez, parlamentaria joven, ¿no? Todavía. Yemile. Ok, disculpen, la emoción del 31. ¿No? Yemile Domínguez, parlamentaria joven, y Alessandra Chirinos, abogada. Ahora comienzo con los caballeros, como es Fernando Fernández, economista, y el politicólogo Martín Bernabé. Y lo dije bien, ¿no? Politicólogo, no me equivoqué, ¿no? Con quienes pues vamos a analizar un poquito lo que fue este 2019 en el ámbito nacional y en el ámbito local también. Pero creo que antes de poder iniciar tenemos un video, ¿no? Tenemos un video que ya se está programando para poder ver el resumen, ¿no?, del 2019, que también se encuentra en las redes sociales del diario La República. Vamos adelante con el video. Dejar sin efecto la designación de fiscal superior. El 2019 comenzó con Pedro Chávarri removiendo a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Tras el inmediato rechazo de la ciudadanía, Chávarri reculó y repuso en sus cargos a los fiscales del equipo especial. Luego renunció y se fue por la puerta trasera de la institución, entrando en su lugar la doctora Zoraida Ábalos como titular de la Fiscalía. Por el caso Odebrecht, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue detenido de manera preliminar y luego enviado a cumplir arresto domiciliario por su delicado estado de salud. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, sin embargo, no tuvo la misma suerte. La Fiscalía pidió en su contra una prisión preventiva en el mes de mayo, luego de que exdirectivos de Odebrecht y OAS manifestaron haber entregado $10 millones a sus campañas políticas. Apremiada por estas declaraciones, Villarán reconoció la entrega del dinero. El 17 de abril, efectivos de la DIVIAC y representantes del Ministerio Público se presentaron en la casa de Alan García para detenerlo. Sin embargo, el exmandatario evitó la diligencia y se encerró en su habitación con un revólver. Horas después, en el hospital Casimiro Ulloa, se certificaba su fallecimiento. Fallecido Alan García. Y con este, también el fin de las investigaciones en su contra. En los Estados Unidos, Alejandro Toledo fue detenido y enviado a prisión, luego de que se admitiera un pedido de extradición al Perú en su contra por el caso Odebrecht. El Poder Judicial, por su lado, homologó el acuerdo de colaboración eficaz de la Fiscalía con la empresa brasileña. Mientras, el exgobernador de Ancash, César Álvarez, se convirtió en el primer condenado por el caso Lava Jato en el Perú. El recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. El 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra propuso el adelanto de elecciones generales, luego de que Fuerza Popular y sus aliados alteraran la esencia de la reforma política. 2 meses después, sin embargo, la Comisión de Constitución, que presidía la fujimorista Rosa Bartra, la archivó. Disolver constitucionalmente el Congreso. Sin tanques y sin intervenir los medios de comunicación, el 30 de septiembre el presidente Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso, convocando de inmediato a elecciones parlamentarias para el 2020. Aunque, horas más tarde, la vicepresidenta Mercedes Arauz juró como presidenta encargada frente al Parlamento disuelto. Su decisión duró menos de 24 horas, pues la también congresista dimitió a través de sus redes sociales. En noviembre, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió que los disueltos excongresistas puedan participar en las elecciones 2020. En el gabinete ministerial, 3 ministros renunciaron: Jorge Meléndez, Zulema Tomás y Francesco Petrosi. El ex primer ministro César Villanueva fue detenido por presunto tráfico de influencias. Luego, por el caso Odebrecht, fue enviado a prisión preventiva. Declarar fundada la demanda de habeas corpus. Keiko Fujimori fue excarcelada por el Tribunal Constitucional, pese a las últimas evidencias de Credicorp,
el Grupo Gloria y otras compañías que aceptaron haber entregado de manera irregular millones de dólares a favor de sus campañas presidenciales. Comenzaremos el año 2020 con dos temas importantes: los comicios parlamentarios y la designación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En paralelo, continuarán las investigaciones contra la corrupción de los cuellos blancos del Puerto y Lavajato. Será deber del ciudadano estar atento e informado sobre el acontecer nacional. Bueno amigos, nosotros hemos visto parte de un video elaborado por el Grupo La República sobre los temas más resaltantes que han marcado al menos la política nacional de nuestro, ¿no? en este 2019. Y con ellos, pues, teniendo este preámbulo, vamos a conversar con nuestros invitados esta noche. Les recuerdo que ustedes pueden participar con sus preguntas, con sus comentarios durante la transmisión, ¿no? Y en enero, pues, este pasar, chicos, del 2018 al 2019 nos quedamos con la salida de los fiscales Vela y Domínguez, ¿no? El señor Chávarri pues lo sacó del equipo Lavallato y ahí creo que se inició o se dio pie para una serie de protestas que finalmente han generado la desaprobación de la población en la mayoría de acciones que ha realizado el Parlamento, la Fiscalía, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé, Martín, chicas, ¿quién quiere iniciar con el tema, con lo que marcó enero, ¿no? Con lo que iniciamos el año? Martín. Claro. La riña comenzó desde antes. Hubo un desentendimiento total, para no entrar en detalles, entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, presidido en ese momento por su persona, y con la bancada opositora por Fuerza Popular, el fujimorismo que se le denomina. Luego, ya saltándonos, y como ya dije, saltándonos también muchos detalles de por medio, llegó a un punto en el cual, tras la sentencia a favor de la Fiscalía de darle 36 meses inicialmente de prisión preventiva a Keiko Fujimori, hace una declaración José Domingo Pérez, diciéndolo pues que Chávarri está inmiscuido en todo lo que respecta al caso Fujimori. Y para mi apreciación, si somos institucionales, ha tenido que actuar ahí Chávarri para sacarlo del equipo Lavajato, porque hubo Núñez Julca, que fue el juez que anuló el indulto a Fujimori, concluye que no hubo obstrucción de Chávarri a José Domingo Pérez ni a Abel Barba, porque solo ejerció sus atribuciones y no detuvo el acuerdo de Odebrecht, o sea, ya el acuerdo con Odebrecht. Entonces, la respuesta aquí es de que, bueno, sí hubo una cierta movilización, y hay que decirlo con todas sus palabras, iniciada o propugnada, organizada por la izquierda, los que se denominan de izquierda, para ir en contra pues, de una decisión netamente que fue del Ministerio Público. Ajá. Ahora, eso digamos es mi apreciación. Ya luego hay algo que no entré en el vídeo que sí quisiera acotar, que es que un juez acaba de anular la transcripción de ciertas delaciones que involucraban al expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y no ha habido una manifestación o algo por el estilo, ¿no? En esta lucha contra la corrupción. Creo que este año lucha contra la corrupción, Odebrecht lamentablemente sigue gobernando el país. Odebrecht sigue manejando, ha tenido un año en el cual conscientemente IDL es la organización política más importante del Perú, muy por delante de Fuerza Popular, del Partido Aprista, de otros partidos políticos. Alessandra, tú eres abogada, ¿coincides con la postura de Martín, o hay algo que objetar? Porque yo sí particularmente veo que hubo un quiebre pues, en el Ministerio Público, y que hasta ahora se ha evidenciado de que no todos pues, tienden a ejercer su labor con total independencia, ¿no? Es la figura que todavía se percibe, al menos en el ambiente, en cuanto a la investigación del caso Odebrecht.
Definitivamente hay que entender que si bien existe cierta independencia en los poderes del Estado, de una u otra manera el control político sí ejerce control sobre nuestras instituciones, Poder Judicial y dentro de ellas el Ministerio Público. Hay decisiones que han tenido injerencia política en muchas de ellas, pero ha sido importante también muchas de las tomas de decisiones a través de estos órganos del Estado para hacer el quiebre, marcar un hito de repente en una serie de investigaciones que han estado manipuladas, que han estado muchas veces direccionadas y que ya en el transcurso del año, si esto es el inicio de enero del 2019, en el transcurso de año, pues le han dado a la población la razón en muchas de sus manifestaciones y alza. Lo que sí creo yo sería importante aprender a tener un equilibrio, que si bien muchas cosas están legitimadas socialmente, están controladas socialmente y nos indignan de manera social, no podemos tampoco ejercer un tipo de presión para que los órganos jurisdiccionales o los órganos de control político obedezcan netamente las sensaciones de la población. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de interpretaciones cuando asumimos, y ya lo veremos en el desarrollo de la entrevista, que han habido muchas veces toma de decisiones que la población ha saludado, pero que muchas veces no respetan el curso natural de lo que sería un principio de la legalidad, ¿no? Y ahí, Yemile, tú como parlamentaria joven, pues los jóvenes fueron protagonistas este año, ¿no? De bastantes protestas, de bastantes movilizaciones, ¿no? ¿Cuál es la postura actual de los jóvenes desde a raíz, ¿no? con respecto al caso Lavallato y a la confianza que ahora tienen pues los fiscales, ¿no? Quienes llevan el caso? Bueno, primero saludar a todos quienes nos están viendo a través de las redes sociales y efectivamente bajo la consigna de que se vayan todos, muchos jóvenes salieron a movilizarse y muchos jóvenes me parece un poco deslegitimar la lucha de la juventud y de la ciudadanía en general, decir que son conducidos por cierto sector político. Me parece que es una indignación válida de la ciudadanía el salir a protestar cuando las instituciones públicas no responden las necesidades y las exigencias de nosotros. Porque claro, hay decisiones institucionales que deben ser respetadas, fallos judiciales, pero nadie dice que nosotros no podemos siquiera criticarlo o nosotros no podemos expresar nuestro derecho constitucional a la protesta de manera pacífica. Entonces, ha sido importante el papel de los jóvenes este año y yo felicito a las organizaciones juveniles que día a día van forjándose precisamente en este clamor, en este fuego que es un control político de las decisiones del Estado. Fernando, tú eres economista, ¿no? Y a raíz del cierre del Congreso hubo bastante expectativa, bastantes dudas con respecto a la sostenibilidad económica del país, ¿no? Sin embargo, tú pudiste analizar desde inicio de año cómo estos problemas, ¿no? Estas manifestaciones tenían repercusión a nivel nacional y también el impacto económico que iba quizá a desarrollar en el sector empresarial, porque obviamente el caso Lavallato es netamente pues inversión pública, ¿no? Hay muchos empresarios vinculados, investigados, empresas, ¿no? Relacionadas a Odebrecht, que el tema de corrupción pues netamente va de la mano en este caso con la inversión pública. Bueno, buenas noches. Yo cuando escucho a mi amigo Martín parece que estuviera leyendo Metamemorias de Alan García. Definitivamente el aspecto económico en el país relativamente no está tan bien. Yo aquí contigo, creo, Pamela, hablamos que el cierre del Congreso no iba a desestabilizar económicamente al país y creo que eso ha sucedido. Todos los días, Pamela, en la empresa nosotros sentimos el vaivén económico de las familias y hay todavía producción, hay oferta, hay demanda. Esto de que si cerraba el Congreso se iba a caer el país era mentira, era un terrorismo económico, como ya lo señalaba yo hace muchos años en artículos, y no, definitivamente el país sigue caminando. Yo aplaudí el cierre del Congreso, ahora estoy un poco preocupado por la elección congresal, ¿no? Preocupado porque es 1 año y 4 meses que vamos a estar en una incertidumbre tremenda, y tan igual como ahora, y la economía hay que tratarla con pinzas, Pamela, y todos estos años hasta el 2021
vamos a estar en un crecimiento moderado. No te puedo decir qué crecimiento ni número, porque nosotros los economistas no somos brujos ni adivinos, sino que simplemente sentimos, según estadísticas del Banco Central de Reserva, cómo va caminando la economía. Entonces, hay que guardar la calma a todos los que nos ven y escuchan. Vamos a seguir trabajando, va a seguir habiendo bastante demanda. Ahora en las fiestas hay bastante consumo y eso me alegra y me satisface bastante, pero también hay una contraparte que es la informalidad y eso hay que combatirla. 80% de la productividad es informal y eso hay que desterrarlo, ¿no? Hay que desterrarlo este año que viene y posteriormente. Ajá. El segundo tema que marcó a nuestro país, pues en abril, fue el suicidio, ¿no?, de Alan García, ¿no? Fue un tema bastante controversial, se generó bastante debate. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora continúa el debate, ¿no?, de la decisión que, bueno, tomó el expresidente. Y aquí, ¿qué es lo que ustedes tienen que analizar como abogados, ¿no? Martín creo que es el más deseoso de participar precisamente en este episodio de la historia de nuestro país, porque, bueno, el suicidio de un expresidente es algo imposible de borrar y de sacar de un libro de historia. No, en primer lugar quería responderle a Buggy, muchas gracias por el halago que me ha hecho. Y bueno, la segunda es algo importante que dijo Yemil, que es no se puede poner un cliché, ¿no?, sobre la indignación. No, bueno, no se puede hacer. Pero lo que se puede es analizar una manipulación que se hace sobre las masas, que es muy diferente. Ahora, la cuestión es de que para acabar el tema de, digamos, Odebrecht en el Perú, están haciendo todo lo contrario. La estrategia fiscal es toda la contraria a lo que se hizo en Brasil. Primero en Brasil Sergio Moro, ¿qué hizo? Vamos por los empresarios, luego vamos por sus ramificaciones en los medios de comunicación, y al último van a ser los políticos, que son ya el último eslabón, ¿no? Pero no, acá se ha hecho todo al revés. Y bueno, no hay que sorprender que el Club de la Construcción pues no esté pagando nada, pues, ¿no? Acá están pagando otras personas, ya sean inocentes, medias culpables o culpables de lleno, pero eso ya lo dirán las pruebas. No una opinión propia, no el corazón. Ahora, con respecto a lo que marcó abril, ¿no? Sí. Quisiera acabar mi intervención con la siguiente cita. El periodista Nicky Els entrevistó a María Sima. Ella fue una reconocida mística católica por tener el don de recibir visitas de almas del purgatorio. Esta entrevista completa se encuentra en el libro Sáquenos de aquí. Me interesó mucho, porque cuando le preguntaron sobre las personas que se suicidan, reproduzco la parte mención. ¿Qué sucede con las personas que se suicidan? ¿La ha visitado alguna? Y la mística católica le responde: sí, me han visitado muchas. Lo que le sucede depende totalmente del motivo por el cual lo hicieron. Muchos han venido a preguntarme sobre ellas, pero hasta el momento solo se ha perdido una. En la mayoría de los casos, los más culpables son quienes las difamaron, los que se negaron a ayudarlas o las acorralaron, y de este modo hicieron que perdieran la cabeza. En estos casos así, los más culpables son otras personas. Bueno, esto desde el punto de vista más, digamos, espiritual, del lado cristiano-católico. Y desde otro punto de vista, muy aparte de todo, el suicidio como acto político es espléndido. Creo que ha marcado ¿Coinciden ustedes, chicos? Para terminar, de verdad, si uno ve de verdad es como una persona así como Alan García ha podido que ha vivido para la política, cómo es que ha interpretado y cómo es que hasta hoy día sigue como oyéndolo Vizcarra, ¿no? Es un poco increíble, ¿no? Pero creo yo que más allá del contexto del suicidio, más allá del suicidio, de que es el acto, es el contexto en el que se dio, ¿no? Y hay que la intervención, lo más humano, lo más humano. Y hay que tener mucho cuidado con frases un tanto sensacionalistas como esas. O sea, incitemos a todos los políticos que quieran pasar a la historia, pues suicídense. Entonces, mucho cuidado con enaltecer el suicidio, como me parece. Como acto político. Mi amigo Martín
dice lee una cita de que el suicidio es un acto espléndido, yo te invito a que después de la entrevista te suicides para ver si es un acto espléndido. Pero no se puede tomar como broma un hecho. No, a ver, yo creo que sí deberíamos ser un poco serios en este tema, porque hay muchas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Por favor, el suicidio en ningún aspecto de la vida es un acto espléndido, y eso hay que dejarlo claro. Bastante claro. En ningún acto de la vida es una situación espléndida el suicidio. Yo lo he puesto como en términos políticos, claro, normal no se me entienda, yo no estoy a favor de... Claro, hay que manejarlo con pinzas porque, como lo decía, más que el acto mismo es el contexto que hay que analizar, ¿no? Que el señor Alan García estaba, porque creo que ya no, estaba siendo investigado, ¿no? Por el caso y bueno, sus motivos los dejó en la carta, ¿no? Pero más allá de, yo ahí sí discrepo contigo, Martín, no creo que el suicidio sea un acto espléndido, ¿no? Hay muchas personas ahí, creo que has tocado carne, ¿no? Has tocado carne en algunos... Yo lo he puesto como acto político. El suicidio de Alan García es un análisis político porque Alan García representaba a un ente político, un animal político, y eso es lo que tocó ese mes y creo que los años que vienen, ¿no? ¿Por qué se suicidó? Varias lecturas. Una de ellas es que no quería ir a la cárcel, no quería ir esposado, no quería que el Perú lo vea esposado por los actos que él cometió. Recordemos que en el primer gobierno hubo una comisión investigadora del 90 al 92 que se le encontró pruebas que el señor Alan García con el Partido Aprista Peruano habían cometido actos de corrupción y de retroceso en nuestro país, porque no sé si ustedes pueden compartir conmigo esto, pero según un estudio económico, el APRA es uno de los partidos políticos que más daño le han hecho al país económicamente hablando, y recordemos la hiperinflación, recordemos el dólar MU y las obras inconclusas. Es más, en el segundo gobierno, Pamela, se inauguraron obras inconclusas, el hospital regional que está al costado de una conocida universidad, que se inauguró sin los implementos adecuados. Entonces, fuera de todo este apasionamiento, Alan García despierta eso, hay que tratarlo con pinzas, porque es un tema también de salud mental. En el libro de Metamemorias que yo terminé de leer, él cuenta, o se cuenta allí, que cuando él sale de la embajada de Uruguay, él tenía su pistola y dijo, yo no salgo de acá, y disparó. Entonces, si ustedes pueden revisar los videos, él sale luego con su mano esposada vendada. Y eso es producto del forcejeo que hubo allí en la embajada. Es más, en este episodio estaba Mauricio Mulder y otra persona del APRA que sabían del acto que podía cometer Alan García y sin embargo lo dejaron solo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Barnechea dijo que era culpa de la justicia. Bueno, también falleció ese mismo día. Ahora vamos a pasar a otro tema después de bastante controversial, pues, ¿no? El suicidio de Alan García nos ha marcado a todos, no digo en el sentido de tristeza, sino en el sentido de, como decías tú, Fernando, como decían las chicas, de análisis y de tratarlo con bastante cuidado, ¿no? Porque tienen bastantes lecturas. Definitivamente, incluso para el plano legal habría que analizar, porque las investigaciones continúan, los hechos o la persona habrá fenecido, pero la persecución de la investigación política continúa, entonces habrá que determinar más adelante cuáles son las consecuencias legales. Si también detrás de todo esto, que es un hecho lamentable, porque es la pérdida de una vida humana sin duda, pero legalmente qué consecuencias va a acarrear con el patrimonio que dejó Alan García, será quitado o no de las personas que heredaron, qué tipo de investigación tiene que ser bastante acuciosa para demostrar efectivamente si durante todo el tiempo que se sindicó o la comisión de algún tipo de delito al expresidente Alan García, pues se llega a comprobar efectivamente por las declaraciones, por las investigaciones acuciosas de nuestros fiscales en estos casos, y se determina efectivamente la culpabilidad o no de Alan García, ¿no? Entonces también es un tema legal para analizar con bastante pinza y cuidado y ver cuáles son las consecuencias económicas para toda la familia García, ¿no? E incluso concuerdo con Alexandra, y además también con respecto a la sociedad, porque hay un derecho a la verdad, y me parece que las investigaciones deberían continuar, porque si Alan García, que es un personaje político que no nos extraña que huya siempre de las investigaciones hasta que no pudo ir más y tuvo que quitarse la vida, nunca
ha dado la cara ni ha respondido por una sentencia, no tiene ninguna sentencia. Entonces deberíamos también como sociedad exigir como derecho a la verdad el saber en qué estuvo involucrado y cuánto daño realmente le hizo a nuestro país de manera objetiva. Entonces me parece también que hay un vacío que debería ser resuelto legalmente. Ok, vamos entonces a pasar ya a los meses de julio y septiembre. En julio Martín Vizcarra propone el adelanto de elecciones. 2 meses después, ¿no?, el Ejecutivo ¿no?, decide disolver el Congreso, ¿no? Mercedes Arauz pues juramenta, algunos pues mencionaron que era una medida desesperada, ¿no?, de los parlamentarios que aún querían mantenerse, ¿no?, en sus cargos, pero de septiembre a diciembre pues estamos viendo ya los resultados, ¿no? El cierre del Congreso, ¿constitucional o inconstitucional? Es la pregunta que se ha mantenido y que se mantiene aún en vigencia, porque algunos candidatos al Congreso, ¿no?, que postulan este 26 de enero, ¿no?, las elecciones del 26 de enero, afirman que es inconstitucional. ¿Cómo lo analizan ustedes, ¿no?, como parlamentaria joven? Voy con Yemile. Bueno, me parece que es un tema que está por resolverse y hasta que no se emita un fallo adecuado, todavía deberíamos tratarlo con cuidado porque no queremos polarizar al país, ¿no?, precisamente. Pero lo que sí me intriga es un poco un poco de contradicción que tienen las mismas personas que decían que era inconstitucional el cierre del Congreso. ¿Por qué sus partidos se están postulando? ¿Por qué no están en las calles si es inconstitucional? ¿Qué pasó con la dictadura de Vizcarra? ¿Por qué no están en las calles? ¿Por qué insisten en volver al Parlamento si estamos en una situación de inconstitucionalidad? Entonces, me parece que ahí se revelan las intenciones de cada quien, ¿no? Y vamos a ver, de cara a las próximas elecciones, cómo es que el electorado ha asumido este cierre como resultado de una lucha también de la sociedad civil, que no está siendo manipulada en absoluto, es un reclamo justo y se tiene que ver eso reflejado en la elección de buenos y de mejores, mucho mejores parlamentarios. ¿Alguien más, Alessandra? Sí, definitivamente, como bien dice Yemile, hay que evitar el polarizarnos como ciudadanía, ¿no? Habrá quienes mantienen una postura constitucionalistas que consideran que ha sido un acto constitucional, términos más, términos menos. Otros consideran también que es un acto inconstitucional al decir que no existe pues una denegatoria fáctica de la cuestión de confianza, porque claramente el texto constitucional no lo considera así, no lo expresa así. Entonces la Constitución no es solamente una interpretación, sino también hay cosas que de manera taxativa se expresan. Sin embargo, yo considero y cabe reflexionar, además de ser un derecho constitucional el que tengamos elecciones democráticas, que es un proceso que no está siendo manipulado. Todas las personas han tenido la libertad de ejercer con sus agrupaciones o partidos políticos su derecho a ser elegidos. Tenemos 22 agrupaciones políticas, hay pluralidad de candidatos, es variopinta esta elección. Sin embargo, me prestaría más para un análisis de saber, ¿ha cambiado en algo? ¿El electorado está preparado para escoger nuevos candidatos? ¿La situación ha variado? Recordemos que Fuerza Popular, que es uno de los partidos de los cuales hemos querido sacar del gobierno, porque han sido obstruccionistas aparentemente para nuestro presidente, lidera en las encuestas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué estamos esperando como ciudadanía? La oferta de candidatos políticos ha cambiado, es mejor, tenemos una mejor oferta para decir, bueno, entre el rojo, el azul, el amarillo, el verde y todos los colores, puedo escoger de manera consciente porque tengo un candidato de calidad para mi país, o es lo mismo y yo como ciudadano, como electorado, formo parte de una ciudadanía consciente que está apostando por de repente propuestas jóvenes, que está analizando la hoja de vida, la calidad política y ciudadana de nuestros candidatos? Yo creo que no, porque las encuestas nos están demostrando lamentablemente que aquellos partidos que hemos querido sacar en tantos años, ¿no?, que se vayan todos, dijimos, pues lamentablemente están liderando las encuestas, van a ir, ¿no? todos, ¿no? Algunos van a hacer el repechaje. Ajá. Algunos van a hacer la repeticuá, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ajá, Martín, ¿cuál es tu postura? Comienzo con 2 citas, una de Dante Alighieri y otra es del general de Gaulle. Dante Alighieri decía algo muy interesante, que el nivel más bajo, el infierno, está guardado para los que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis. Y bueno, creo que aquellos que se mantienen neutrales sabiendo que es inconstitucional el cierre del Congreso, creo que estarán en ese nivel, ¿no? Ahora, como muy bien dice Alessandra,
el texto constitucional no dice, no está taxativamente la denegatoria fáctica. Hubo una cuestión bastante interesante que dijo Alessandra también, que es que no se puede polarizar la sociedad. Bueno, Vizcarra lo ha hecho hasta decir basta, hasta quiere meterse con los empresarios mediante Keiko, y mediante el caso Keiko. Y la cuestión es que no se puede manejar así una sociedad. Es la cuestión más baja, cómo se puede manejar una sociedad. Y bueno, considero que estas elecciones del 2020, algunos partidos políticos han hecho la lectura para un poco, digamos, rebatir el argumento de Yemil, que es no se puede dejar un espacio vacío. No se puede dejar un espacio vacío. Fácticamente se ha impuesto Vizcarra por sobre las leyes, sobre cualquier interpretación constitucional. La mayoría de los constitucionalistas del Perú interpretan que esto es una barrabasada. Lo que ha hecho Vizcarra solamente lo apoya un constitucionalista, y yo, por curiosidad, asesora directamente a Vizcarra. Y bueno, acá los centrales del Cairo, el constitucionalista del Cairo, es el que asesora directamente, recibe pago directamente del gobierno de la República del Perú. Y bueno, es cuestión ahora de, como yo dije en una entrevista en el cual estuvo Pamela, yo propongo que se vote por personas que realmente van a hacer un control político, van a hacer fiscalización. Acá por las obras ya se demostró en el caso Kenji Videos, por las obras se pueden comprar a congresistas. Debemos votar por personas que tengan esa capacidad de controlar a una persona que se está creyendo demasiado en el poder y está tomando una potestad del pueblo que realmente no le pertenece. Ajá, y Fernando, el tema precisamente mencionaban los chicos, no hay que polarizar. No hay que polarizar. Sin embargo, en el sector económico, en el sector empresarial, en el sector productividad, se está polarizando, se están analizando las dos situaciones, porque si no me equivoco está pendiente la demanda competencial. Sí, ¿no? Está pendiente la demanda competencial. Eso también influye, ¿no?, en las proyecciones económicas que se tienen para el próximo año. No, definitivamente no, Pamela. El Congreso, este Congreso que vamos a tener va a ser un Congreso atípico, tan igual como esta elección, atípica. Lo que va a pasar el 26 de enero va a ser lo siguiente. Estamos en Chiclayo, existe un mercado modelo. El último día del año, 31 de diciembre, todo Chiclayo se aloca y no sabe qué decisión tomar, y genera el caos, como vemos en el mercado modelo, y al día siguiente queda todo un desastre. Lo mismo va a pasar en la elección del 26 de enero. El día mismo de la elección se va a generar un caos. Los electores van a decidir su voto en la cola de la elección, y los congresistas que tengamos van a ser los mismos van a ser las personas de los partidos que tanto daño le han hecho a el Perú. Y vamos a seguir en el círculo y no vamos a salir todavía de esto. Quizá en el 2021 cambie, dudo, según la experiencia, la data, la historia, ¿no? Pero coincido en que está en cada uno de nosotros, los electores, los ciudadanos conscientes, que revisemos quiénes nos van a gobernar. Este es un jalón de orejas, Pamela, para los partidos políticos. Nosotros los cuatro, creo, participamos indirectamente también de la campaña congresal. Y los partidos políticos no estaban preparados. Y un partido político tiene que estar preparado para una contienda electoral. Y vemos que los partidos políticos ahora han tenido que escoger a cualquiera para que los representen. Hay ya personas que han sido desacreditadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí empieza la mala política, la mala campaña, y los partidos, como siempre, haciéndole daño
a la sociedad, al Perú, ¿no? Ajá, las personas que están viendo la transmisión pueden participar con sus comentarios, con sus preguntas a los panelistas, si lo desean, ¿no? Compartan la entrevista para que más personas se vayan sumando a este interesante debate que tenemos aquí con los chicos, como es la abogada Alessandra Chirinos, la parlamentaria joven Yemile Domínguez, el politicólogo Martín Bernabé y el economista Fernando Fernández, ¿no? Y vamos con diciembre, ¿no? Hemos escogido los puntos más resaltantes, ojo, a nivel nacional, ¿no? En diciembre ya cerramos con César Villanueva, pues, ¿no? La detención de César Villanueva, quien negó como Pedro y dijo yo no, la liberación de Keiko Fujimori, y tenemos también la muerte de los jóvenes de McDonald's, ¿no? Entonces, vamos iniciando con el tema político para cerrar con la muerte de los dos jóvenes en McDonald's, ¿no? Como es César Villanueva y la liberación de Keiko Fujimori, ¿no, chicos? A ver, yo no lo analizo desde el plano jurídico, eso ya queda para los chicos, pero desde el punto de vista político, César Villanueva viene de un partido que también le hace mucho daño al Perú, Alianza para el Progreso, mencionémoslo con nombres y apellidos. Entonces, ¿quién escogió al señor, qué apellida? Villanueva, para que sea congresista? Y luego va al Ejecutivo, y yo creo que en cuestiones políticas tiene mucho que también responder el señor presidente de la República, porque él ha trabajado con él un buen periodo y se le descubre que tenía conexión con Odebrecht cuando él era presidente regional, ¿verdad? Cuando era presidente regional. Entonces, ¿en dónde estamos? La corrupción, tanto micro como macro, sigue allí y poco se hace. Y la liberación de Keiko Fujimori, ¿no? Como jóvenes. Ustedes creo que en las redes sociales pueden entender mucho mejor, ¿no?, la polarización que hay entre un grupo de jóvenes que apoya a Keiko y este grupo llamado la Resistencia, ¿no? Y quienes pues opinan Salsera. y son Salsera, dice acá Fernando, ¿no? Previas a fin de año, ¿no? Y quienes pues independientes como ustedes, ¿no? Como Yemile ha dicho, sin ninguna manipulación, pues objetivamente analizan un contexto, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en nuestro país todavía existe un sistema garantista dentro del derecho penal. Entonces, como sistema garantista, precisamente lo que salvaguarda es la libertad de la persona. Yo entiendo la indignación de los jóvenes. Yo misma me siento indignada muchas veces por las cosas que suceden y decimos, ¿no? ¿Y dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde está el Ministerio? O sea, ¿y cuál es su trabajo al final? ¿No se tiene que agarrar a los corruptos, los ladrones? Sí, es cierto. Pero mientras que la Fiscalía, el Ministerio Público no haga un trabajo idóneo y demuestre a ciencia cierta la culpabilidad de alguien, nosotros no podemos hacer nada más que exigir transparencia en el proceso, más que exigir a través de la lucha continua, si es necesario incluso en las calles o a través de redes sociales, que también es un factor muy importante, que los procesos sean los más claros posibles y que se cumplan todos los requisitos establecidos por ley, ¿no? Ajá, Keiko Fujimori, el personaje creo más controversial de cierre de este año, el que la mayoría quiere quemar, ¿no? Sí. ¿No? Ustedes, a pesar de que ella ha dicho que es cruel lo que se le está haciendo, creo que el jueves se retoma la audiencia de prisión preventiva. ¿Cómo lo analizan objetivamente, ¿no? Fuera de la broma y fuera de la trascendencia de fin de año, ¿no? Definitivamente, que era lo que decía al inicio y justo me refería a este tema, muchas cosas están legitimadas socialmente. Su detención ha sido legitimada socialmente, así como la disolución del Congreso, porque estábamos cansados de determinados sectores políticos que le han hecho tanto daño al país. Socialmente, claro, como joven me indigno y digo, ¿no? Pero lamentablemente la investigación todavía no ha demostrado un hecho fehaciente que relacione efectivamente a la señora Keiko Fujimori con la comisión de los delitos que se le vienen imputando. Y mientras eso no haya ocurrido, mientras no tengamos la certeza de algo, no podemos hacer un abuso de las prisiones preventivas, que según por ley son medidas excepcionales para garantizar la investigación. En este caso, si nuestra fiscalía todavía no es ágil, no es diligente, como una serie de procesos
que están inmiscuidos en este tema de corrupción a nivel macro en nuestro país, de una serie de figuras políticas como Alejandro Toledo, que todavía no logramos extraditarlo después de tanto tiempo. Entonces creo que también es una llamada de la población para nuestros operadores de justicia en ser ágiles en la investigación y en la toma de decisiones, porque repercuten de manera social, política y económica en nuestro país. ¿Coincides? Bueno, voy a hacer una lectura propia que tiene también varios compartimientos adecuados, ¿no? Que con Alessandra, con Buggy, con Domínguez, con Fernando, ya. No le quería decir el apellido, el apodo, perdón. No es apodo. ¿Ah? No es apodo. Ya. Para todos ya saben la noticia, ya. Chicos, sí, ok, voy a centrarme. He escuchado mucho, bueno, los partidos políticos que le han hecho mucho daño al Perú. A ver, los partidos políticos no tienen interés. Los que tienen interés son individuos que están dentro de los partidos políticos, para aclarar. Y Domínguez dijo algo muy interesante: a mí me indigna esto, tal cosa. Bueno, a mí me indigna que todavía un grupo que estaba consorciado a Odebrecht siga operando como Pedro en su casa, y que el ministro de Transporte del gobierno actual ministro de Transporte, pues diga, pues sin el club de la construcción, ¿cómo se harían obras en el Perú? No, y eso de verdad a mí me indigna, porque esto ya es algo muy parecido, pero muy chicha, lo que pasó en Estados Unidos, famosa frase, el too big to fail, que hay empresas tan grandes que han ganado tanto con la especulación, pero que han llevado a la quiebra a tantos, pero no, como son empresas muy grandes, ya no hay que tocarlas. El mismo error está pasando acá. Como roban tanto esas empresas, bueno, esos individuos que manejan los grupos empresariales, entonces no hay que tocarlos. Son muy grandes, porque si son muy grandes para fallar, porque si se quita eso ya no va a haber inversión privada, no va a haber nada. Bueno, lo dijo el ministro de Transporte, sí. Me parece indignante que nadie lo haya tocado ni con el pétalo de una rosa. Y bueno, creo que eso es mi propia mirada, ¿no? Que es de añadidura, no es necesariamente contrario a lo que acá plantean los presentes panelistas. Y bueno, quería finalizar con la segunda cita que se me olvidó decir en mi intervención pasada. Era del general de Gaulle, que es que aquel que es neutral es porque cree que su causa es fallida muy internamente. Y bueno, creo que yo soy de tomar partida, y si me equivoco, pues yo digo, en este aspecto pues me equivoqué, pero siempre soy de tomar una posición. No me gustan mucho las neutralidades. Ajá, y miren, chicos, vamos a pasar a un tema en el cual creo la situación política de nuestro país nos ha ido desviando del plano social, ¿no? Un poco, y ahí pues la muerte de estos dos jóvenes en un local, ¿no? En McDonald's nos ha dejado bastante consternados, porque nos ha dado una mirada de que hay otros problemas también en el Perú que atender adicional al político, ¿no? Al político. Me dicen que hay un video. ¿Tenemos un video? Sí, vamos pasando el video para poder recordar y no pasar por alto, pues no pasar por alto este episodio tan triste de estos dos jóvenes, pues, que trabajaban en este local, ¿no? Como cualquiera que tiene hermanos, que tiene amigos con la misma edad y que se recursean y chambean de esa manera, ¿no? Vamos con el video. En enero, la rotura de una tubería causó un aniego en San Juan del Lurigancho, el cual dejó cerca de 2.000 damnificados. Las aguas residuales invadieron más de 200 viviendas. Durante el tercer mes del año, la Municipalidad de La Victoria cerró Gamarra por 72 horas tras un operativo que tenía como objetivo recuperar los espacios públicos. El último día de marzo, un bus interprovincial se incendió en el ex terminal terrestre Fiori, en San Martín de Porres. El siniestro dejó 17 fallecidos, así como varios heridos. En abril, se dio un paso más hacia la igualdad. El Poder Judicial reconoció el matrimonio civil homosexual de Susel Paredes y su pareja Gracia Aljovín, luego de que el RENIEC rechazó su inscripción. El 26 de mayo, un movimiento sísmico de magnitud 8.0 remeció 13 regiones del país. El epicentro fue a 60 kilómetros al sur de Lagunas, Alto Amazonas, Loreto. El siniestro dejó a decenas de familias damnificadas.
El 28 de junio, por primera vez en la historia, representantes de los colectivos de la comunidad LGTBI llegaron a la Plaza Bolívar para manifestarse. El 22 de julio se inició el Plan Pico y Placa, una restricción obligatoria en 5 ejes viales, dirigida a vehículos en horarios con mucho tráfico, dependiendo del último número de la placa. Durante su mensaje a la nación, Martín Vizcarra anunció que cualquier persona sin seguro médico podrá afiliarse al SIS. Más de 4 millones de peruanos serán beneficiados. Desde el 1 de agosto, comenzó a regir la ley de plásticos en el Perú. Con ella, los establecimientos comerciales empezaron a cobrar un impuesto de 10 céntimos por las bolsas que entregan a sus clientes. El monto irá incrementando cada año. El 9 de septiembre, 2 cuerpos seccionados fueron hallados en los distritos de San Martín de Porres y El Rímac. Los cadáveres pertenecían a Yafet Torrico Jara y Rubén Matamoros Delgado. Machelo, acusado de liderar el doble crimen, fue capturado en Colombia. Ya se han iniciado los trámites de extradición. El 11 de septiembre, 2 jóvenes fallecieron tras ser embestidos por la camioneta de Melissa González Gagliuffi en la avenida Javier Prado, San Isidro. A ella se le dictó 4 meses de prisión preventiva. Sin embargo, fue liberada tras aproximadamente 1 mes y medio. El 15 de diciembre, fallecieron 2 jóvenes trabajadores de McDonald's en el local de Pueblo Libre. Las 2 víctimas recibieron una descarga eléctrica de una máquina que había presentado fallas, pero que fueron ignoradas. El peritaje, realizado por especialistas de criminalística, demostró que el restaurante no respetó las normas de seguridad. El domingo 23 se registró el feminicidio número 163. Juan Guaripata asesinó a Jessica Tejeda y a sus 3 hijos en el Agustino. La alta cifra de este tipo de asesinatos ya superó la registrada el año pasado, y es la marca más dolorosa que nos deja el 2019. Queda claro que, en el 2020, la lucha social por la igualdad y la erradicación de la violencia deberán ser temas tratados con prioridad. Ah, ya. Sí, disculpen, sino que estaba escuchando todavía el audio del video. Nosotros le acabamos de pasar un resumen del tema social. Hemos iniciado con el tema político, ahora vamos con el tema social, que como lo decía, por estar concentrados en las elecciones de enero, el cierre del Congreso, ¿no? La disolución, perdón, del Congreso, las detenciones principalmente a políticos, nos hemos descuidado del plano social, ¿no? Y yo hice mención a la muerte de estos 2 jóvenes en McDonald's, que si bien se registró en el mes de diciembre, quisiera iniciar por ahí porque el régimen laboral del Perú es amplio, es diverso, es complejo, y esto pues nos ha abierto los ojos en cómo trabajamos los peruanos realmente, ¿no? En qué condiciones aceptamos con tal de tener un ingreso. Fernando, tú que eres economista, quizás lo puedes entender. Definitivamente, Pamela, ¿lo puedes explicar, la ¿no? muerte de estas 2 personas ha conmovido a todo el país. Existe un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y se habla allí del grado de institucionalidad de los países en desarrollo. Y tocan al Perú como un caso negativo y malo. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú no existen instituciones. Y no existen instituciones que pongan las reglas claras. Sunafil saca un pronunciamiento y le pone 400.000 soles de multa. No, yo me dedico a la empresa. Y yo creo que esa empresa debieron haberla expulsado del país. Porque son vidas humanas. No están jugando. No hay condiciones. Los sendos reportajes de La República, precisamente, cuentan de que se había ya informado al área indicada que los cables estaban pelados y no se les hacía caso. Se habla también aquí del sistema. El sistema capitalista, con sus pros y sus contras, funciona bien y mal. Hay buenas empresas que siguen un sistema, que siguen un grado de institucionalidad, y hay empresas negativas, malas, como esta,
que ha ocasionado la muerte de las dos personas. Ajá, como parlamentaria joven, ¿se ha analizado la política laboral en el Sí. que están, y sobre todo expuestos los jóvenes, precisamente los que no tienen experiencia, los que no terminan todavía la universidad, ¿no? Precisamente a raíz del caso de McDonald's, nosotros como parlamentarios y parlamentarias jóvenes hemos emitido un pronunciamiento al respecto donde básicamente reclamamos por nuestras vidas, porque más allá del régimen laboral en el que nos encontramos, donde el 70% de informales somos los jóvenes, vemos que no solamente la informalidad está matando, sino también la precarización laboral. Por ejemplo, en Galerías Nicolini lo que pasaba era informalidad. Esto no era informal, esto es precario, esto es un abuso contra la vida humana. O sea, no se está poniendo al ser humano en el centro del modelo económico. Se está poniendo, ¿qué cosa? El dinero, se está poniendo la reputación como país frente a otras transnacionales. Entonces, lo que nosotros rechazamos tajantemente es el cómo se está involucrando a los jóvenes en un primer trabajo, cómo se está involucrando a los jóvenes en el sector laboral. Las modalidades formativas, por ejemplo, actualmente no cuentan con protección para los trabajadores, entre comillas, porque al fin y al cabo, practicantes o no practicantes, trabajamos igual. Entonces, no cuentan, por ejemplo, con medidas de seguridad para nosotros, no cuentan con algún plazo para las trabajadoras o las practicantes que queden en gestación. Entonces son muchos vacíos que como jóvenes todavía tenemos por los cuales luchar, ¿no? Ajá, Definitivamente, como abogados. definitivamente ¿Cuál es su punto de vista? las situaciones de empleabilidad de los jóvenes son 70 veces más difíciles que respecto de cualquier otro trabajador. Y acá hay dos caras de la moneda, como bien lo decía Yemile. Hace 2 años nos escandalizamos por el incendio de las galerías, donde los jóvenes estaban encerrados en condiciones inhumanas, trabajando. Eso era informal. En el caso de la muerte de los jóvenes electrocutados ha sido en condiciones de formalidad, tenían contrato, tenían un salario mínimo, pero las condiciones laborales eran precarias, no eran las óptimas, ni se priorizaba sus condiciones de salud en el trabajo. Y a pesar de ello, nosotros también tenemos que tomar en cuenta que la oferta o la competencia laboral en caso de los jóvenes no tiene las condiciones idóneas. Casi 8 de cada 10 jóvenes buscan trabajos que no están ni siquiera acordes a lo que han estudiado durante la etapa universitaria. Entonces, mucho de la juventud, si hablamos de que estamos atravesando por un bono demográfico en los últimos años, donde la población económicamente activa es predominantemente joven, y de esta población el 20% no ha logrado insertarse al mercado laboral, no estudia y ni siquiera trabaja muchas veces, es porque también las condiciones académicas que tienen las universidades no cumplen el rigor ni el estándar, que no permiten a estos jóvenes insertarse laboralmente, y otras ni siquiera tienen la oportunidad como jóvenes de acceder a educación. Entonces, la política integral de priorizar al sector joven, no como el futuro, sino como el presente, como el ahora, y dotarle de condiciones para que pueda trabajar y desarrollarse académicamente en el país, debe convertirse en una prioridad. En este año también fue un avance quizás que se incluyera la Política Nacional de la Juventud a través del SENAJ, que ha sido también, creo, una lucha por los anteriores parlamentarios jóvenes de la edición del año pasado, que ha sido también plausible que hayan podido tomar en agenda pública a tomar en cuenta a los jóvenes. Entonces, el trabajo sigue siendo priorizar las condiciones en las que los jóvenes nos desarrollamos en el ámbito académico, profesional y en general en las condiciones de vida y su salud, ¿no? Ajá, Martín, tú como politicólogo, Ahora ¿no? sí. Ahora sí me dice Pamela, no soy abogado, como politicólogo, ¿no? Lo que están proponiendo los candidatos en materia laboral, no he escuchado muchas propuestas en realidad en materia laboral. Es que bueno, ¿no? O revisión al menos de la normativa laboral. es que para hacer un proyecto de ley te lleva casi un año. También es un tema, y justamente el periodo dura menos de un año. Pero algo se puede hacer. Algo se puede hacer, si es que hay mayorías, y como hay bastante oferta electoral, no creo que se configure una mayoría para que se acelere eso. ¿Pero crees que debería incluirse en agenda? Yo quiero hacer una lectura para llegar a ese punto. ¿Por qué hay gente que dice, bueno, ¿por qué discuten de política? Están perdiendo el tiempo. Bueno, discutimos política para llegar a un punto en el cual ya después los que están en la administración pública hagan sus funciones. Por azares del destino,
ya hay dos personas muertas. Yo me pongo a pensar, pues bueno, si ya muy aparte de los temas nos pongamos de acuerdo en lo político para que ya en la administración pública pues se aplique el consenso político, esta vida ya no tendría por qué Pero, estar. estimado Martín, no es por azar de la vida. El presidente, cuando se crea Sunafil, el presidente Humala lo crea. Sunafil tenía un número determinado de veces que iba a fiscalizar las empresas. El señor Pedro Pablo Kuczynski le dice una vez al año. Una vez al año, Sunafil ya no podía volver a meterse en las empresas. Y ahora es solamente uno. Entonces, no es por azar de la vida. ¿Puedo intervenir? Por supuesto. Sí. Tú citaste un libro, ¿Por qué fracasan las naciones? Sí. Es ¿Por qué fracasan los países? De un Daron Acemoglu, es economista turco, y James Robinson, politólogo estadounidense. Habla también de instituciones inclusivas, su propuesta es de instituciones inclusivas. ¿Y por qué estas instituciones, por qué no se llega a un consenso político en el cual haya instituciones inclusivas, en el cual haya un consenso político, ya no haya esta lucha permanente por el poder, porque se supone que la lucha por el poder es en elecciones y acá parece que es permanente, no para, nos vamos al PJ, partimos el Ministerio Público, no nos gusta lo que dice la Defensoría del Pueblo, estamos tan centrados en eso que que mi punto es analizar la política como lo hacemos para llegar a un punto y en el cual ya llegan las propuestas técnicas y bueno, cuando yo dije azares del destino es porque bueno, acá lamentablemente tenemos una cultura política no tan democrática y llegamos a un punto en el cual yo estoy completamente seguro de que si hubiera llegado a un acuerdo, si no nos hubiéramos centrado en los odios, estoy seguro que estas vidas se hubieran salvado, porque ahorita la cuestión principal es de que las leyes están pintadas. Nadie hace lo que dice la ley. Y no se puede, tal vez no soy muy técnico en lo laboral, pero el problema central lo detecto, que es ese, ¿no? Que nadie está cumpliendo la ley. ¿Y por qué? Porque mucho ruido en lo político, porque por centrarse mucho en avalar a tus superiores en la administración pública y no hacer tu trabajo. Eso es lo que pasa, en toda la administración pública. No es necesario ser un genio o estar no sé cuántos años para darse cuenta de lo que sucede adentro. Ajá. Vamos entonces pasando ya al segundo tema, ¿no? Que tiene pues relación en abril y en agosto, dos hechos muy puntuales que se unen, ¿no? El primero en abril es que el Poder Judicial reconoce el matrimonio civil entre Susel Paredes y su pareja, porque obviamente el RENIEC pues no lo daba por válido, ¿no? Y adicional a ello, en agosto la comunidad LGTB, ¿no? Ingresa a la Plaza Bolívar para poder pues demandar al gobierno, ¿no? Mayor número de leyes en favor, ¿no? de la comunidad, ¿no? Su opinión al respecto, chicos, sobre el tema, porque unión civil precisamente es uno de los puntos que estamos tocando aquí en el debate y la polarización todavía continúa, ¿no? Por la tradición de algunas organizaciones políticas, por la defensa de la familia, ¿no? Otros sí respaldan el tema de la unión civil, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este tema tan controversial en el país, ¿no? Que todavía seguimos siendo, ¿no? Sí, yo prefiero cederle el paso a una intervención que no sea la mía. ¿Alguien prefiere no opinar? Básicamente aquí tendríamos que evaluar, como bien dice, se reconoció de manera judicial un acto celebrado fuera de nuestro país, que legalmente tendríamos que evaluar si era lo correcto o no, si se realizó el procedimiento de reconocer una sentencia que se llama exequatur, si cumple o no y si contraviene nuestro ordenamiento jurídico, ya que nosotros no tenemos en ninguna parte de nuestra legislación reconocido como tal una unión de esa naturaleza. Entonces, eso me lleva a pensar nuevamente en que como instituciones tenemos todavía no un lenguaje claro, no un lenguaje uniforme, que hay mucha contradicción entre las instituciones. Mientras RENIEC no quiere hacer un acto, el Poder Judicial sí lo hace, y acá entramos nuevamente a las tomas de decisión por la libertad o independencia que tiene nuestro Poder Judicial, decisiones que muchas veces toma y que son consideradas a veces arbitrarias, que pueden ser refrendadas o no por el Tribunal Constitucional. Entonces hay que tener mucho tino también al analizar ello, evaluar también, como bien lo decías hace un momento, si los candidatos están o no proponiendo ese tipo de medidas respecto al tema laboral.
legal. Sí hay candidatos que lo están haciendo, incluso hay candidatos que están hablando para mejorar, he escuchado, el régimen agrario, involucrándose también en el plano laboral y en el tema de la unión civil. Claro, he escuchado en el versus, la mayoría de candidatos que los he visto, algunos todavía no tienen una posición legal, porque el tema de la unión civil es un reconocimiento de pseudos derechos matrimoniales, porque desde mi punto de vista, leyendo el proyecto de ley que viene desde el 2014-2015 presentado, es un copia y pega de todo el apartado de matrimonio natural que conlleva a nuestro Código Civil. Entonces habría que ver cuál es la finalidad de institucionalizar esta unión civil para entregar derechos de qué índole patrimonial, cuando hay también proyectos que han sido debatidos como el régimen patrimonial o el régimen de gananciales en estas condiciones. Entonces yo creo que este punto de vista sí hay que analizarlo con muchas pinzas del plano legal, jurídico, para ver qué normas se contravienen o no en nuestro Estado. Como parlamentaria joven, ¿no? Bueno, algunos dicen, no, los jóvenes son de mente abierta, no tienen otra postura, pero yo me imagino que tienen en base, analizando el tema legal, ¿no? Una línea, ¿no?, con respecto a este tema. Bueno, dentro del Parlamento Joven hay diversas posiciones. Yo expresaré la mía de forma individual. Me parece que las leyes, el Código Civil, etcétera, todo el aparato legal, son fotografías del momento, de cómo se encuentra la cultura en determinado momento y la sociedad en determinado momento, ¿no? Y que eso se refleja a través de una norma, de una ley, etcétera, ¿no? Son solamente fotografías. Pero la cultura avanza, la sociedad avanza, tiene cambios, es dinámica, y el derecho también lo es dinámico, es una de sus características principales. Entonces, me parece que ya viene siendo hora de que a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas se nos trate con igualdad, porque nuestra preferencia sexual, o como lo quieran llamar, no puede diferenciarnos legalmente. Entonces, este tipo de resoluciones o de actos simbólicos, porque el entrar, incluso irrumpir en una plaza como un colectivo que se identifica bajo ciertas banderas de lucha, es un acto político y es un acto importante. Me da esperanza de que en el Perú, por fin, a todos y a todas se nos trate de la misma manera legalmente, y todas y todos podamos tengamos la oportunidad de poder casarnos o vivir respetando a los demás de la mejor manera que nosotros podamos decidir. Fernando, ¿algún Hace punto de 70 vista? años se debatía si la mujer podía votar o no podía votar. Ahora se debate si dos personas pueden unirse y compartir ciertos derechos. Particularmente, no analizo desde el punto de vista jurídico, particularmente yo pienso que ¿quiénes somos nosotros para impedir ese tipo de uniones? Si lo llevamos del punto de vista patrimonial, económicamente es favorable para las dos personas, y que se siga debatiendo eso en todo el Perú, y que el debate nos lleve a un respeto de las decisiones, particularmente. Ajá. Ahora pasamos a otro tema. En mayo, el movimiento telúrico en Amazonas, ¿no?, de 8.0 en grados, pues generó bastantes daños, y hoy vemos cómo las lluvias, ¿no?, también haciendo relación a los desastres naturales, ¿no?, también nos siguen haciendo daño. ¿Qué hemos hecho en materia de prevención? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Es una reflexión también, y es un tema que está en el tapete. Claramente, sí, nos muestra la situación precaria que tenemos como país para la gestión y prevención de desastres o de riesgos. Hace 2 años fuimos azotados por lluvias aquí en nuestra región. Declararon en estado de emergencia, se designó una autoridad nacional de la reconstrucción con cambios, que en ese entonces fue Pablo de la Flor, que era para mí una incongruencia tan grande que existe una sola autoridad a nivel nacional que desconocía los intereses y las necesidades de cada departamento y que tuviera una burocracia enorme para la asignación de presupuestos. Hoy es un poco más ágil, tenemos un gerente, autoridad aquí de la reconstrucción con cambios, nos vuelven a asustar con un decreto de emergencia, las lluvias ya están empezando en el norte y no hemos mejorado las condiciones de vida. Estoy completamente segura, porque tuve la oportunidad de trabajar para la cooperación suiza en aquella época y conocer las regiones afectadas, en las que se llevó ayuda humanitaria, que muchas de esas zonas afectadas van a volver a ser afectadas en estas condiciones, porque ni siquiera se realizó una reubicación
de las personas damnificadas que vivían en zonas que estaban proclives a ser afectadas por los desbordes del cauce del río. Lo mismo pasó en aquella época en Loreto, con las condiciones de viviendas en mal estado, de no conocer, por ejemplo, ni siquiera rutas ni acceso de escape, zonas de prevención, donde está INDECI, Defensa Civil, para realizar efectivamente una cercanía, una capacitación constante a la población, una sensibilización incluso, que me parece a mí, hacemos tantas simulacros de sismo que yo no sé si al final surten efecto, porque la gente al momento de la crisis efectiva no sabemos ni cómo reaccionar. Y muchas veces en la desesperación pasan más desgracias de las que pasarían en un desastre natural. El tema de la reconstrucción, el tema de las lluvias, el tema preventivo, actualmente se puede decir que es acogido por las autoridades como un tema populista, como un tema de reforzar imagen, ¿no? de salir, ¿no? La percepción que algunos tienen es, oye, se aparecen cuando llueve, salen a barrer la calle. Recordemos a llueve, Kenji. ¿no? Kenji vino hace 2 años con sus 7 motobombas, con sus el tema botas hasta la preventivo rodilla. ha sido acogido, ¿no? Lo repito, como un tema populista por las autoridades electas, ¿no? Y por quienes quieren quizá tentar a un cargo político. Mira, lo que se tiene que hacer acá es que se gobierna para personas. O sea, el alcalde gobierna para personas. En Lambayeque somos 1.300.000, 500.000 personas. Vamos a volver a ser damnificados, porque como bien decía Ale, van a volver a ser afectadas las mismas zonas. ¿Por qué? Porque hay retroceso, hay estancamiento. ¿Para qué se escoge una autoridad si no es para gestionar recursos para la mejora de las condiciones de vida de los habitantes? Y vemos que hay retroceso. Llovió hace unos días y yo le he denominado a Chiclayo la piscina sin tapón, se volvió a llenar, y lo peor de todo es que un día después la tierra afecta la salud de los chiclayanos. O sea, todo eso viene encadenado y no se hace absolutamente nada. Ajá, y además podemos corroborar, yo he trabajado también en la Defensoría del Pueblo y hemos hecho estudios de los almacenes, de las casas prefabricadas que se donaron, y hasta el momento, si vamos, siguen ahí, pudriéndose, porque están en un arbitraje, porque tienen problemas legales, porque nunca pudieron concretarse en cuanto a ayuda. Entonces, si ni siquiera se ha culminado lo anterior, que ya pasaron 2 años, ya 3 con el que vienen, no hay ninguna medida de prevención, entonces vayamos a pensar, ¿qué están esperando nuestras autoridades? Declaratoria de emergencia y que se agilicen los procesos de contrataciones con el Estado, que se agilicen los procesos de licitación para ir recién a actuar. Adjudicaciones directas. Entonces, llaman, ¿no? entonces vamos a ver también no solamente incapacidad, incompetencia, sino también que quieren lucrar con los damnificados de Lambayeque. ¿Eso es lo que están esperando nuestras autoridades? Ajá. Sí, bueno, yo quería... Martín, tú que eres politicólogo. Yo quería hacer una comparación, es también parte por un problema cultural. Voy a hacer para hacer una comparación muy breve. George Bush pierde contra Obama, no porque Obama sea, como nos vendieron, que el gran por el marketing y por la esperanza que él demostraba, sino porque Bush manda, por negligencia de él, horas, se retrasan horas en enviar la ayuda por el huracán Katrina, y en California, si no me equivoco, fue donde más hubo más daños. No, perdón, en Miami. Por eso se le castigó al Partido Republicano y se votó Obama. Acá pues también hay que ir a un antecedente rápido, que es esto también tiene que ver con el problema de la regionalización que vimos en el grupo impulsor de comités de vigilancia, que al final la politizaron los colegios profesionales, que fue la siguiente lectura que yo presidí, que es este trabajo de decir, muy bien, por ejemplo en Pátapo tenemos tales daños, vamos a Ferrañafe, en Pítipo tenemos esto, en Lambayeque, en Jayanca sucede lo siguiente. Ese trabajo, primero, ese informe lo tiene que hacer a la alcaldía distrital. La alcaldía distrital, eso va al gobierno provincial de Lambayeque, o de Chiclayo o Ferrañafe, a quien corresponda, y al final va al gobierno regional, que cuando se reúne con
con el presidente de la República o quien lo represente, el presidente del Consejo de Ministros o algo así, le dice, estos son los problemas, falta esto, y lo que nadie se percata hasta ahora es que haya esta cuestión de la reconstrucción con cambio significa, pues que toda la descentralización, que todos los gobiernos provinciales, distritales y regionales están por las puras, pues, que no hacen su trabajo. O sea, la reconstrucción con cambios es algo manifiesto, que es una institución manifiesta de la centralización de Lima. La reconstrucción con cambio de gerentes va a quedar como Forsur en el gobierno aprista cuando hubo el terremoto en Ica, ¿no? En Ica fue, ¿no? En y Ica. se pusieron triples para que no se notaran las tremenda casas. Corrupción. Dios no quiera, Pamela, que la reconstrucción con cambio de gerentes no termine como Forsur. Mira Ica. Y yo lo que sí he dicho es que la reconstrucción va a ser un pasivo, que va a pasar de gobierno en gobierno y van a seguir reconstruyendo. Con nuevas partidas económicas, ¿no? Con presupuesto destinado y ni siquiera ejecutado. Y quizá con cambio de nombre. Sí, pues a ver. Ya no va a ser reconstrucción, no sé qué nombre. Porque antes en el gobierno que dijo Buy se mandaba por partida presupuestaria, ahora ni eso, no hay eso. Ajá, ahora pasamos ya al mes de septiembre y con eso concluimos la parte social, ¿no? Como es la ley de plásticos en el Perú y bueno, en el tema de violencia, de inseguridad ciudadana, descuartizaron, pues, ¿no? Los extranjeros venezolanos, ¿no? Descuartizaron, a 2 jóvenes, qué fuerte, ¿no? A mí me cuesta decir la palabra descuartizar porque es increíble cómo personas podemos llegar a tal grado de violencia con personas, ¿no? Con seres vivos en general, ¿no? Y también tenemos, me piden aquí incluir el último feminicidio de hoy día en La Libertad, que también es una pareja de venezolanos, ¿no? Un venezolano que acaba de matar a su esposa, a su conviviente, en plena calle, ¿no? Entonces, inseguridad ciudadana y cuidado del medio ambiente, 2 temáticas también vigentes en el país. En el cuidado del medio ambiente quiero acotar que va más que por un tema de ley, por un tema de concientización. La ley es bonita, Chile ya lo hace, Brasil lo hace, pero tú te vas a un centro comercial, dame 10 céntimos una bolsa porque voy a ver mis camotes. Y siguen comprando, siguen contaminando, los mares están contaminados, se ha encontrado micropartículas de plástico en los peces, el ceviche en los próximos años, si es que no se combate de verdad el tema del uso de plástico, va a dejar de existir. Se ha convertido entonces en un negocio, ¿no? Porque la crítica vino por ahí. ¿Por qué siguen vendiendo las bolsas? Bueno, hay establecimientos de supermercados que te han dicho que hasta 31 de este año ya no iban a vender las bolsas plásticas, que lo está haciendo Metro, por ejemplo, ahora te venden las bolsas de telas o bolsas recicladas. Sigue siendo negocio, pero son bolsas reciclables. Yo creo que va también por un tema de sensibilización a la ciudadanía, trabajar a nivel educativo la inteligencia ambiental, aprender a tener identidad con la casa común, con el lugar donde habitamos todos. Es parte también de una responsabilidad personal, solidaria con tu generación y con las generaciones venideras, porque al final no afectamos solamente el espacio donde nosotros cohabitamos, sino también afectamos a otras generaciones con el mal uso de nuestros recursos, con el consumismo, incluso de comprar cosas que son innecesarias. ¿Hay cambios que se deben hacer en la normativa? Es que yo pienso que el problema central es que mientras haya demanda va a haber oferta, así de simple. Y la cuestión es de que si no se reemplaza el plástico por algo que realmente considere las personas que en vez de plástico voy a utilizar eso, el problema va a seguir. O sea, eso Pero la bolsa de tela es práctica, ¿no? Sí, por ejemplo, es una buena propuesta. Se podría impulsar eso, se podría que gane el mercado, auspiciar que gane el mercado eso y reemplazar. Y a mí me parece bien curioso que antes de que salga la norma, los ministerios te regalan las bolsas de tela, ¿no? Con su merchandise. Pero sin embargo no había norma y yo me acuerdo cuando salió la norma tenía como 20 bolsas ahí en mi casa y dije, wow, ideal. Pero hay personas que aún no tienen pues una bolsa de tela y hay que reconocerlo, ¿no? Hay casas donde, es más, ni siquiera se conoce sobre esta normativa y siguen pagando. Y siguen comprando las bolsas. Además, me parece que son 2 cosas, ¿no? Por un lado es ciudadanía, porque el tener conciencia del ambiente donde estamos desarrollándonos en este momento y donde más tarde se van a desarrollar nuestros hijos, implica también ser ciudadanos de hoy, porque implica pensar en el otro
de alguna manera en un momento de nuestras vidas y también considerar a la otra persona. Y por otro lado, me parece que estos son parches, ¿no? El problema medioambiental no se va a solucionar dejando de usar cañitas o dejando de usar bolsas de plástico, viendo las tortugas morir. O sea, ahí no estamos, me parece, direccionando la solución. Me parece que es un problema global y como problema global son decisiones de países más contaminantes las que tienen que asumirse sin temor, las que tienen que asumirse incluso antes de ver el beneficio económico que quizá ellos van a dejar de percibir. Acciones adicional al tema del uso de la bolsa de tela es contigo mismo, oye, no tires pues tu botella gaseosa, tu papel en la calle, ¿no? Claro, eso también, por ejemplo, o sea, nos podemos comparar, ¿no? Me regulas el tema de la bolsa de plástico en el supermercado, pero ¿qué acciones me tienes para ir formándome como ciudadano también? Ahora, hay que tener cuidado con lo siguiente. El Estado por más Estado que sea, no te va a resolver todos los problemas. O sea, es por definición, es algo limitado, es una creación humana. Y no podemos esperar pues que el papi Estado nos diga qué hacer, ¿no? O sea, de nosotros debemos de partir, pues bueno, si hago esto estoy contaminando mi ambiente, si hago esto mis hijos que yo pienso tener hijos, uno se van a pensar van a sufrir por esto, o van a vivir en un ambiente más dañado con el cual me encuentro. Creo que pasa por ahí la situación, y las soluciones reales, o las propuestas de soluciones reales, parten por el hecho de cómo hacer que haya una nueva demanda por estos usos alternativos a las bolsas de plástico. Decir particularmente que el Estado no nos va a solucionar todos es correcto. El Estado tiene un rol subsidiario en la vida de la ciudadanía, pero sí implanta directrices y controla a las industrias, controla a las empresas. Tiene proyectos. Y entonces debe ser mucho más firme en la medida preventiva de cómo se analiza, y en las sanciones también a quienes infrinjan las normas de cuidado y protección del medio ambiente, a las industrias grandes. Y claro, efectivamente hay países que son mucho más mercantilistas en ese aspecto que nosotros, quienes también deben tomar la iniciativa a través de los organismos internacionales, ¿no? A través de la Agenda 2030, que trata de una u otra manera año a año a tratar de regular el cumplimiento de los ODS para lograr el beneficio de la ciudadanía y la comunidad en general, ¿no? ¿Dónde queda pues el tema regulatorio? ¿No? El tema regulatorio preventivo que también debería tener, el tema de responsabilidad que debería tener un gobierno frente a estos debates que se hacen en el tema ambiental. Ahora sí pasamos ya al tema local. Al tema local. Sin antes, yo quería hacer una acotación respecto a lo que mencionaste el día de hoy con el último feminicidio, del año. Lamentablemente cerramos el año con una noticia como esta, el número 167. Creo que como país y con el nuevo Congreso, ojalá tengamos esperanza quizás en que se replanteen muchos de los enfoques que se dan dando sobre este tema. Para mí queda descartado que las políticas que se están implementando desde el año 2012 con un plan de igualdad de género que se incursionó en el año 2012, lo único que ha hecho, por no tener una regulación o un contacto con la ciudadanía directa, no está surtiendo efecto. Las políticas públicas no son integrales en el país, no abordan los diferentes sectores educativos, salud, mujer y justicia en general. Todavía existe un divorcio de todas las instituciones del Estado que no logran uniformizar el lenguaje para abordar crisis sociales, culturales como esta. Evidentemente no está dando resultado, y lo mismo pasa con el enfoque de seguridad ciudadana. Desde el 2012 tenemos el CONASEC, que implementa ya 2 planes de seguridad ciudadana a lo que va a la fecha, y la inseguridad ciudadana, sigue en alza. Chiclayo sigue, o Lambayeque sigue mutando entre el segundo o tercer lugar más violento, más peligroso a nivel nacional, lo cual también es preocupante. Entonces es un momento también para hacer un balance y replantearse las políticas públicas que se están planteando a nivel nacional. El tema de seguridad ciudadana y el tema de, violencia de género, sea hacia hombre o mujer a hombre, pasa por un tema educativo netamente. Debería enfocarse el gobierno en trabajar principalmente ya en los niños, ¿no? ¿O creen que debería buscarse otra estrategia? Porque se hizo el tema del mandil rosado, ¿no? Que a muchos les generó pues
risa, rechazo, a otros aceptación, ¿no? ¿A dónde debería enfocar el gobierno porque el tema de violencia de género también es un tema de inseguridad? Creo que ha sido incluido en el plan de seguridad ciudadana, la violencia, ¿no? La inseguridad a la que estamos expuestas las mujeres, que aún no se sabe cómo se mide, pero ya está incluido en las estadísticas, ¿no? de inseguridad. Claro, es que entiéndase la seguridad ciudadana como el estado de tranquilidad y libre desarrollo de todos tus objetivos personales. Entonces, si tú como mujer te ves afectada, ya sea en las calles, con la ley de acoso que después de casi 10 años se ha reglamentado en nuestro país, que también es lamentable, entonces, como tú bien lo decías, nos hemos entretenido en tantas cosas que el tema social y el tema personas, que es para lo que sirven o deberían estar nuestros políticos, no se ha enfocado de manera adecuada. Entonces, efectivamente, yo creo que los planes deben estar orientados en dos ejes: el plano preventivo, que es trabajar desde pequeños con el tema educativo, salud, fortalecer capacidades, ¿no? Enseñar el respeto de manera transversal, hombres y mujeres, y el otro es el tema represivo, que no basta solamente con endurecer penas, sino también con una política criminal que no permite, por ejemplo, por así decirlo, el hacinamiento en los penales, hacer una política de reinserción sociolaboral adecuada. En un penal tan hacinado como el de Pixi no se puede ni siquiera separar a reos primarios de reos más ranqueados, por así decirlo, y se convierten en escuelas de adoctrinamiento que después ni siquiera pueden ser insertados laboralmente, y es un ciclo, como lo decía, porque no hay políticas integrales en el país. Ajá. Martín creo que quería también dar su opinión sobre ese tema de inseguridad ciudadana. Para dar una propuesta de solución correcta hay que ir al fondo del problema. Ya es la tercera vez que lo repito. Dos palabras con respecto a cuál es el problema de fondo, ¿no? Salud mental. Eso, salud mental. No hay ¿en qué se parece un hombre que mata a una mujer, y en qué se parece a una mujer que por celos, porque su marido ha hecho tal cosa, se mata a 2 hijos, se mata a ella? ¿Cuál es el problema? La salud mental. Eso por ahí. Ahí sí me parece que se debe puntualizar, porque ya el Colegio de Psicólogos de Lima ya ha emitido un pronunciamiento al respecto, ¿no? Y creo que debemos ser puntuales. Ellos mismos han dicho que las personas hombres que cometen feminicidios, no es que tengan un problema de salud mental, es que es cultural, y eso se llama machismo. Entonces son personas que han sido educadas de esa manera. Bueno, déjame decirte que ese ha sido está muy ideologizado, decirte. Bueno, no es el pronunciamiento de una persona, es el pronunciamiento de un colegio profesional, ¿no? Entonces, cuestiones políticas, o sea, normales. Entonces, me parece que, si bien, como decía Ale, parece no haber resultados, incluso muchos dicen, no, ha aumentado las cifras, eso no está sirviendo para nada. El enfoque de género en sí, desde mi posición, no es que el errado. En el Perú, como instituciones, no funciona casi nada. Entonces, el ver ahora solamente esto de manera aislada y decir, mira, no está funcionando, es no ver todas las aristas dentro del Estado que tampoco están funcionando y que deberían funcionar para que los feminicidios cesen. La educación es principal para que la cultura pueda cambiar, es vital. Entonces, este proceso no va a ser de 1 año o de 3 o de 5, este proceso demanda muchísimo tiempo, y los resultados quizá no lo va a ver mi generación, lo va a ver las próximas, ¿no? Que incluso niños nos pueden dar lecciones ahora de mayor respeto e igualdad. Entonces, me parece que se debe continuar, y también ver también a los candidatos qué es lo que opinan al respecto, porque declaraciones como las de Rosa Bartra son realmente lamentables e indignantes. No podemos permitir que personas así lleguen al Congreso una vez más. Ajá, Martín estaba pidiendo la palabra para pasar al tema local. A ver, decir que cierto tipo de homicidio de hombre o mujer no tenga un origen psicológico, pues es como decir que en sí mismo el criminal pues no tenga un trasfondo psicológico para hacer lo que hace. O sea, naturalmente hay un trasfondo psicológico. Eso es ir al fondo del problema. El enfoque de género lo que hace simplemente es una herramienta política. Yo lo digo sinceramente. O sea, para mí el machismo yo lo prefiero catalogar como yo lo denomino el supremacismo sexual masculino. O sea, una tara que te dice, no, el hombre es superior a la mujer por simplemente tener ciertos genitales distintos a las mujeres, nada más por eso.
no se trata de avalarlo, o sea, se trata de identificarlo como un fenómeno psicológico y que debe llevar un tratamiento particular. Y las políticas públicas deben ir en ese sentido, tratarlo como que el centro de todo es cultural. Es cerrado porque en los países nórdicos en los cuales se ha aplicado hasta decir basta, están teniendo los mismos índices, de homicidio. Sino que tengo un problema aquí con mi retorno, creo que ya, sí, Henry, te estoy escuchando. Sí, a través de esta comunicación he tenido un problema aquí. Ok, entonces vamos a pasar ya al tema local, ¿no? Willy Cerrato, ¿no? Willy Cerrato relacionado con los temerarios del crimen. El exalcalde de Chiclayo, David Cornejo, recientemente trasladado por, según el informe que se ha podido difundir, tratar de reorganizar nuevamente, ¿no? Es lo que se menciona en el informe, no lo decimos nosotros, es un informe que inclusive ha sido publicado por diversos medios, ¿no?, de comunicación, incluido este medio, ¿no? Entonces, ¿cómo nos deja el tema de corrupción en Chiclayo, ¿no? Y la figura principal, que es el señor Willy Cerrato, nexo con instancias judiciales principalmente? Lamentable la condición, porque como provincia, como departamento, continuamos sumergidos en la corrupción. Son 2 periodos consecutivos los de Beto Torres, luego viene Chinguel, y nuestro país, ya lo dirá, o nuestra provincia, ya lo dirá el economista, ha sufrido pues un receso económico, la inversión privada, el turismo, o muchas de las ventajas competitivas y comparativas que teníamos como provincia. Yo particularmente como ciudadana de a pie las siento lejanas, siento que no avanzamos, siento que seguimos sumergidos en una condición de retraso, de recesión, y que como ciudadanos cada vez vamos siendo más quizás indiferentes, asqueados a esa situación de corrupción que nos aleja de nuestros aparatos políticos, de nuestros operadores políticos, por una suerte de decepción, de frustración también, que influye mucho en las condiciones de desarrollo de nuestra provincia, ¿no? Ajá. Y yo he querido iniciar con ese precisamente porque se relaciona al tema de Odebrecht y el proyecto Olmos. También saltó, ¿no? Lo recuerdo, saltó a la pantalla con los codinomes, ¿no? Con los codinomes, ¿qué se espera? Se dijo que en diciembre se conocía, ya terminó diciembre, mañana estamos 1 de enero del 2020. y no sabemos nada de... Bueno, Vizcarra dijo que iba a construir no sé cuántos colegios y no sé, los traerá el cielo. Martín nos pincha el globo, ¿no? Nos quita la esperanza de saber quiénes son. Definitivamente, pues. Lambayeque, en gestión municipal, en gestión regional, estancados, retrocedidos, 12 años perdidos, estos 4 de la actual gestión del alcalde Gasco, perdidos, sin terminarse. En un año se cambiaron infinidad de gerentes. Lambayeque, Chiclayo, sumergido en la basura, sumergido en la inseguridad ciudadana. No se está haciendo absolutamente nada, no hay planes de contingencia, no hay planes de prevención. Se está jugando en la municipalidad, se está jugando a ver si soy buen alcalde, si soy buen gerente, traigo gente de Lima, como si aquí en Chiclayo no existiera gente capacitada. En Chiclayo, los cuestionamientos también van hacia Ferreñafe y bueno, en Lambayeque, que es el que creo más actividad se le ve. Claro, inclusive las Lambayeque. encuestas de desaprobación son pero alarmantes. Nadie está contenta con su autoridad. O sea, llegamos a casi desaprobación al 60% de la ciudadanía, porque claramente no se ve gestión y voluntad política. Conversábamos hace semanas que más de la mitad del presupuesto se va a devolver a nivel regional, porque no se ha logrado ejecutar, lo cual es lamentable habiendo tantas necesidades que suplir, que contemplar en la ciudadanía, y eso al siguiente presupuesto pues nos disminuye, porque no hay capacidad de gestión, no hay una organización adecuada. Y precisamente hoy día en la República hay una nota con respecto a la ejecución de gasto, ¿no? Y Ciudad Eten, si no me equivoco, 0%, y Chiclayo creo que es 20. Yo siempre he dicho que en el Perú no falta dinero, sino que falta la capacidad, la materia gris para poder distribuir ese dinero en obras, en saneamiento. Por eso es que yo me pregunto a veces, ¿por qué quieres ser alcalde? ¿Para qué quisiste ser alcalde? Si no lograste mejorar las condiciones de vida. Mira, en Miraflores, Lima, en la avenida Larco, que ese distrito es un distrito relativamente con dinero, se ha saneado muchas cosas
y el presupuesto se destina allí, ya no para, como en Chiclayo tenemos que romper calles y arreglar tubos, no, sino que para mejorar las zonas verdes, porque ya se ha logrado superar muchos problemas, pero acá tenemos que ir desde la raíz, porque no se trabaja de manera consciente. Ahora, no se trabaja en las provincias con los distritos de manera coordinada. Oye, Pamela, tenemos para generar nuestra propia riqueza. Yo creo que los municipios deberían generar su propia riqueza. El 98% del ingreso de un municipio es por recursos ordinarios, y esos son los impuestos. Recursos directamente recaudados, 0.5%, quiere decir que la municipalidad no genera su propio ingreso. Entonces, si en Chiclayo, en Lambayeque, se trabajara de manera coordinada por el sector turismo, y lo vengo diciendo insistentemente, y por el sector gastronómico, Chiclayo, Lambayeque despegaría, porque ingresaría bastante dinero. Como parlamentaria joven. Es lamentable la calidad de políticos que tenemos. Sin capacidad, pero eso sí, con muchas ganas de robar. Entonces, esos son los políticos que hemos tenido últimamente en las gestiones, tanto municipales. Vemos incapacidad en el gobierno regional. Al principio todo era palmas con Anselmo, ahora nadie lo quiere, no se siente su trabajo. Entonces, vemos que como ciudadanía deberíamos estar mucho más alerta, porque si una autoridad no tiene unas buenas prácticas, como ciudadanía tenemos que fiscalizarlo. Pero de nada sirve que Yemi le vaya a fiscalizar sola. Tendríamos que estar organizados, tendríamos que estar preparados para saber y participar también de las asambleas, participar y exigir a nuestras autoridades. Y eso no les gusta, creo, ¿no? A ninguna autoridad le gusta que la sociedad civil... Bueno, por definición, aquel que tiene el poder, aquel que tiene poder no le gusta reflejar. Tiene ego, ¿no? Todo político dice que tiene un ego colosal, demasiado. Que le impide a veces tener o llegar a un tiene miedo con la ciudadanía. Hubo un politicólogo español, Juan Carlos Monegro, es comunista, igual comparto muchas de sus opiniones y de sus planteamientos. Él decía de que para que haya una ciudadanía decente, lo puso así, decente, era que haya pues cierta responsabilidad como individuo, ¿no? Él, siendo comunista, lo aceptó. No, el comunista no cree mucho en la individualidad de las personas, pero él aceptó que había que tener una responsabilidad individual. Pues bueno, acá se puede participar en asambleas, se puede participar en ¿cómo se llama estas reuniones con el alcalde y los regidores? Cabildos. Los cabildos. Y bueno, la cuestión es de que la cuestión y lo esencial parte por la idea de que, bueno, si nosotros no nos hacemos responsables de quienes están en el poder, a quienes dotamos de poder para que gestione, para que administre los bienes públicos, y que también hay que tener en cuenta que las municipalidades y los gobiernos regionales tienen como razón de ser, como fin, el dotar de recursos públicos necesarios a la circunscripción, en este caso el departamento de Lambayeque. Y al ver, pues, justamente por eso se eligió a Anselmo, porque demostró una cierta capacidad en la victoria en el distrito, y ahora que está el gobierno regional, pues no, los cálculos que él ha podido tener como candidato no se les están dando el gobierno regional. Lamentablemente esto parte porque la administración pública, para hacer un entendido en la administración pública, no basta con ser solamente ciudadano. Ahora, hay que analizar ahí entonces si la población se equivocó. Es que justamente es parte del problema que tenemos como ciudadanía, de creer que alguien es buena autoridad porque tiene pistas y veredas en un determinado sector. Y lamentablemente es lo que vemos en La Victoria. La Victoria Centro sí está asfaltada, pero La Victoria es mucho más que las calles principales. La Victoria también son sus alrededores que todavía no tienen saneamiento, no tienen agua potable, no tienen energía eléctrica, no hay colegios. Entonces son una serie de condiciones, y la gestión municipal, que es pequeñísima, asumir a la gestión regional, son distintos intereses. Entonces nos llama también a la reflexión en estas elecciones. Ojo con aquella persona que te promete o te dejas llevar por una promesa que ni siquiera tiene condiciones. Yo creo que más que invitar a la ciudadanía a saber por quién votar, también hay que saber cuáles son las condiciones en las que tienes que votar. No voy a hacer aprovechar esta oportunidad. Los congresistas no tienen capacidad de gasto. O sea, quien que te promete veredas, colegios, construcciones, crear puestos de trabajo, te está engañando.
Entonces es también una reflexión a la ciudadanía de decir, sí, te equivocaste en escoger a tus autoridades, tanto regionales como provinciales. ¿Es muy apresurado de hablar de revocatoria? He escuchado algunos. Es que bueno, hay ciertos planteamientos dentro del derecho constitucional y dentro también de la ciencia política, por ejemplo, que se habla de la elección de tercios, ¿no? del Congreso o renovación por mitades. Ya son fórmulas que se pueden aplicar, ¿no? En vez de la revocatoria. Lo que tiene que hacer la autoridad, según lo que yo pienso, es una apertura al diálogo, porque conversando, escuchando a los sectores, tú llegas a acuerdos y tomas medidas. Eso no pasa en Chiclayo. Los alcaldes que ganan se creen los sábelo-todos o se creen los candidatos a un premio Nobel, que se encierran en su cápsula y dejan detrás al ciudadano que le dio el poder. Entonces, conversando con, por ejemplo, en el mercado modelo de Chiclayo, si estuviera bien gestionado, bien administrado, bien trabajado, sería una fuente de ingreso para el municipio como ente turístico. ¿Por qué? Porque los turistas del norte de América vienen a un mercado como el chiclayano, donde hay este turismo vivencial de los chamanes, por ejemplo. Entonces, ese turismo o ese mercado modelo podría ser fuente de financiamiento de un municipio. Pero ¿por qué no sucede eso? Porque el alcalde no conversa con los directivos, porque no llegan a acuerdos, y porque ese mercado modelo que estaba cerrado, hoy día se sacaron las, ¿cómo se llaman estas cosas? Las rejas, y la informalidad, la incapacidad, la corrupción, la delincuencia y no sé qué más, le ganaron al alcalde. Ok, vamos pasando entonces al siguiente tema, que es el licenciamiento de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Su alma mater. No. Mira, yo voy a decir algo que no es políticamente correcto y lo he dicho en mi Facebook. Si hay que cerrar la universidad porque no se cumplieron con los estándares, que se cierre, definitivamente. Yo no voy a salir a decir, yo soy de la Pedro, he hecho política en la Pedro, en la FACEA, y yo conozco de adentro cómo es la universidad. Y hay muchas personas que no merecen estar en esa universidad. Yo, por ejemplo, cuestiono el examen de admisión. El examen de admisión que hace la Pedro no es gran cosa, y comúnmente se les llama o se sienten superiores los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por haber pasado un examen tan fácil y sencillo. Si hay que cerrar la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo porque no se cumplen con los estándares, hay que cerrarla. Yo no me voy a golpear el pecho y decir no, no y no. Si no lo solucionaron en 3 meses, hay que cerrar la universidad. Pero ahí tocas piel con la esperanza, ¿no? De cientos de miles. Pero esperanza de qué, Pamela, ¿no? Si van a seguir en las mismas condiciones. Esperanza del acceso a la educación, porque no solamente es Lambayeque. Pero no es solamente, también... claro, pero inclusive hay universidades nacionales también que podrían asumir la regencia, como es la Nacional de Trujillo, que quizás, si lo vemos desde el lado positivo, viene con una mayor oferta de carreras universitarias, que tiene una mejor gestión que la nuestra, que es la más cercana también. Exacto, la que tenemos, incluso ya ha presentado su expediente por ahí, si es que no funciona con la regencia de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de asumir la Nacional de Trujillo. Lo que sí es lamentable es que perdamos algo que es identidad lambayecana, y que la perdamos por una mala gestión. Lo que sí estoy de acuerdo es que si estamos hablando de homogeneizar, uniformizar la educación superior en el país, las universidades deben cumplir los estándares académicos, pero con verdadera rigurosidad, porque creo que hay muchas universidades que han obtenido el licenciamiento por otros factores. Entonces hay que evaluar verdaderamente cuáles son las condiciones por las que se les está denegando el licenciamiento a la universidad, verificar de manera adecuada si cumple o no pues con la infraestructura idónea, con el material, con el equipamiento necesario para poder brindar el servicio adecuado, ¿no? O sea, por ejemplo, carreras tan fundamentales como la medicina, si tienen unos laboratorios, porque clase de profesionales estamos exportando o sacando a las universidades. Claro, ¿no? Para aclarar solo el tema, yo me refería al tema de esperanza, porque la mayoría de chicos de bajos recursos ven a la Universidad Pedro Ruiz Gallo como una opción pues muy alta de formación, ¿no? A eso me refería. Exactamente. ¿No? A eso me refería. Justos pagan por pecadores, Pamela. No puede ser posible que hace unos años tuvimos un problema en la escuela de posgrado, donde docentes universitarios escapaban por los techos de sus casas para que no los pesque la policía, y siguen allí en la universidad enquistados. ¿Qué licenciamiento podemos hablar? ¿De qué licenciamiento podemos llamar?
A ver, sigue eso allí. Pero, estimado, mira, tampoco podríamos ver a la universidad pública como una isla, ¿no? Se quejan de la corrupción, de la mala gestión dentro de la universidad pública, pero es una universidad pública peruana, o sea, el Estado peruano es así. Esto es reflejo de toda una mala gestión estructural. Entonces, tampoco podríamos culpar exclusivamente a la universidad y a sus dirigentes, directivos, de una mala gestión. Lo que sí creo es que la Pedro es la Pedro, no solamente, y lamentablemente no solo por su calidad educativa, sino porque propios y ajenos la sentimos muy querida y muy cercana, ¿no?, a nosotros. Y me parece que es efectivamente una esperanza de muchos jóvenes que necesitan estudiar y de bajos recursos, que no tienen acceso a una educación privada. Entonces, la defensa de la Universidad Pedro Ruiz Gallo pasa por también desde adentro los trabajadores y los estudiantes poder exigir una mejora real, ¿no? Ajá, Martín. Sí, mira, acá la cuestión pasa por lo siguiente. El Estado, si se digamos, dejara de tener sus pulsiones, sus pulsiones políticas, me refiero a cuestiones de poder, de lucha por el poder, debería tomar la educación como algo estratégico. Es decir, yo sé que dentro de mi sociedad hay buenos cuadros, y esos buenos cuadros yo los tengo que preparar para ir al extranjero y pues prepararlos acá y llevarlos al extranjero, que me traigan los conocimientos acá y desarrollar mi sociedad. Esa es la razón de ser de un examen de admisión, en primer lugar. Esa es la razón de ser por la cual se supone que unos cuantos puedan entrar a una universidad pública, porque se supone que el Estado ve en ti un buen cuadro y un buen prospecto para el futuro de tu sociedad, y que está dispuesto a invertir en ti. Pero bueno, la realidad, las luchas intestinas del propio Estado, que a veces rebotan a las universidades públicas, las propias luchas políticas por poder que hay dentro de la universidad pública. Yo he sido dirigente estudiantil, bueno, lamentablemente ahí todo pasa porque si se les antoja hacer las autoridades de hacerlo o no. Si no, olvídense. O sea, hasta ese punto hemos llegado, y bueno, fuera a, digamos, aspectos técnicos, no simplemente por algo emocional, no les ha caído bien, o si les has caído muy bien, te tienen a ti al lado, muy al margen de que si sepas tu realidad problemática o no. Es una situación en la cual yo siempre he dicho lo siguiente. Boogie dijo, voy a decir algo políticamente incorrecto. Bueno, yo me alegro de ser políticamente incorrecto per se, y yo siempre he dicho que el problema de la Pedro es el siguiente: en la Pedro no entra cualquiera, pero enseña cualquiera. Eso para mí es un gran problema, porque ahí los docentes entran más que por méritos, porque por investigación, que por experiencia profesional en determinados ámbitos, entran por hay que decirlo, por cuestiones políticas y punto. A mí no me parece mucho tu comentario, porque Alessandra y Emily, que son grandes profesionales lambayecanas, no son de esa universidad y no son cualquiera. Son personas probas. No, enseña cualquiera, he dicho. No, tú has dicho que en la Pedro no entra cualquiera. No entra cualquiera. Entonces, porque se supone que hay yo creo, Pamela, a ver, para centrar en ese tema de la universidad. Están tranquilas. Me tocó a mí también. Yo creo, Pamela, que la universidad, reitero, si es que se tiene que cerrar, que se cierre, y si no se cierra, que el examen de admisión sea muy bien filtrado. Porque, Martín, tú bien sabes, en la universidad hay personas que no saben hablar, que no saben escribir, y hasta personas de estudiantes eternos, delincuentes, que se quieren aprovechar de la universidad. Y yo creo que por allí no va. Un examen de la universidad, o un examen de una universidad nacional pública, no tiene que solamente constar de preguntas y respuestas, 90, 120, sino examen psicológico, entrevista personal, etc. Reitero, si se tiene que cerrar, que se cierre. Como son las buenas universidades del mundo, o sea, se supone. Y como los diversos programas también que ahora incluyen otro tipo de evaluación para ingresar. Se supone, pero eso ya depende de los actores políticos que tengan poder de actuar así, ¿no? Ajá, vamos terminando entonces con uno de los temas. Como es Fuerza Popular, aquí en Lambayeque no firmó el pacto ético, ¿no? Fue una de las organizaciones políticas
que pues no acudió ¿Qué al partido? llamado Fuerza Popular. Fuerza Popular. Fuerza Popular. Sí, bueno, Y pese a ello lidera las encuestas. Pero de lo bueno es intención que le han de voto. denegado la licenciatura a la Universidad de Joaquín Ramírez. Está bien. Bueno, lo que sucede aquí con el pacto ético es que es lo siguiente. Lamentablemente hay bastantes cosas. Esto ya va avanzando más. Sí, como yo dije en un principio, el problema del Perú es que las leyes están pintadas, y también sucede lo siguiente, que bueno, si las leyes están pintadas, naturalmente lo electoral se utiliza a conveniencia, y lamentablemente, vuelvo a repetir, no es muy pro, no es esta situación problemática hace que el pacto ético pues sea un saludo a la bandera, ¿no? En las elecciones subnacionales pasadas se dio el lujo de no firmar varias agrupaciones políticas, solamente una minoría firmaron. O sea, llegó hasta ese punto la negligencia, el desapego digamos, a tener ciertas normas de conducta, cierta institucionalidad para la lucha de conquista para el poder. O sea, es una situación en la cual, por ejemplo, yo siempre he escuchado el siguiente comentario, ¿no? Hubo una organización cultural, y yo soy amiga de una de ellas, y dice: el único que no ha firmado el pacto para crecer la cultura en el departamento ha sido el que hace el alcalde, Marco Vasco. Porque es porque lamentablemente hay las que tienen posibilidades de llegar a un puesto público, se dan el lujo de pues, no escuchar personas, de sobrepasarlas, creerse mejor que ellas, cuando son estas personas las que te otorgan un poder. Y creo que no partiendo de ese esquema se llega al error. Ajá, Habría que preguntarnos qué simboliza firmar un pacto ético en el país. ¿Qué es? ¿Es garantía de algo? ¿Me garantiza a mí una conducta ética intachable como político? Y acá voy a traer a colación lo que dijo Martín al inicio de este conversatorio, que las organizaciones políticas no hacen daño al país porque están regentadas por personas. Yo considero que sí hacen daño, porque si nacen con una estructura endeble, si nacen por intereses personales o nacen personalistas que tienen nombre propio, familias o personajes yoístas que se apoderan del poder y no tienen base en institucionalidad, claro que le hacen daño, porque no tienen formación política, no tienen cultura política y son partidos campañeros, que por eso se los cogió tibiecitos así nomás, rellenando las listas, tratando de cumplir la cuota joven, la cuota mujer, sin preparación, sin identidad y muchos siendo invitados. Ajá. Bueno, que Fuerza Popular no haya firmado el pacto ético me parece muy coherente de su parte, realmente. No es novedad que Fuerza Popular haga este tipo de cosas. Me parece que el pacto ético, si bien es simbólico, es necesario, porque es un compromiso y todavía existimos personas que somos de palabra, de compromiso, y que asumimos eso, lo asumimos como tal, que va nuestro nombre firmando algo que hemos dicho y va ahí, y es por respeto a nosotros mismos que lo cumplimos, ¿no? Entonces, a estudiar bien a los candidatos y las candidatas, y por favor no repetir el plato, ¿no? ¿Por qué existe el pacto ético y por qué se firma un papel? Porque ya lo dijo Yemi, la palabra no vale nada en el Perú. En conclusión, ¿no? Problema cultural. Chicos, que ya entonces cerramos esta larga transmisión, porque en prácticamente 2 horas hemos tratado de ¿No vamos a resumir, recibir las 12 acá? hemos tratado de resumir al menos los temas más importantes para que ustedes, al hacer réplica de ese programa en la primera parte, encuentren, ¿no?, todo lo que es en el ámbito político, los temas que se vieron en el 2019 y en el tema social. Y en el tema local, pues al menos tengan un tema de conversación esta noche, ¿no? Puedan revisar el programa, recordar un poquito, oye, pasó esto, pasó aquello, ¿no? Y quizá debatir también en la familia, ¿no? Esa es la intención de este programa, recordar y que tengan tema de conversación y que no se olvide. Pero pues, un viejo adagio dice que en la mesa no se habla ni de política ni de religión. No en la De repente mesa, en la fiesta. De repente en la fiesta, pero que hablen y reflexionen sobre estos temas. Sí se puede, ¿no? Ya después de la cena creo que sí se puede. Tomando los tiempos. ¿No, chicos, ¿qué esperan para el 2020? ¿No? Puntual. ¿Qué esperan para el 2020, para el país o para Lambayeque? ¿No? Bueno, en particular me espera la sustentación.
como particular me espera la sustentación. Yo espero en el 2020, no espero, digamos, cierta victoria, ¿no? Pero espero un buen número de personas que se haga sentir con su voto, que es lo más valioso que puede existir en este mundo para mí. El hecho de que voten por personas que estén dispuestas a no dejarse comprar por obras, como se demostró ya en los Kenji Videos, o como ya, digamos, se puede reflexionar sobre los Kenji Videos a raíz de eso, de ese actuar. No dejarse comprar por eso, fiscalizar los decretos de urgencia. Se le hizo un problemón a un expresidente por el tema de decretos de urgencia, pero ahora que están sacando decretos de urgencias express, no están que le dicen nada al actual presidente. Y bueno, ahorita creo que si se quiere hacer las cosas bien, con reflexión, no repetir los errores del pasado, de los gobiernos pasados, creo que, y también digamos, que se supone que quiere hacer las cosas bien este presidente, pues se le dará unos congresistas que estarán ahí para que hagan las cosas bien. Okay, para las cosas bien. Espero que como ciudadanía aprendamos de nuestros errores, aprendamos a organizarnos, a ser parte fiscalizadora, vigilante, atenta. La sociedad organizada siempre ha podido y siempre podrá hacer los cambios que tanto anhela para su comunidad. Asimismo, también espero que las reformas implementadas a lo largo de este año, los que han dado inicio de las 12, se completen las 8 que faltan, sean debatidas, sean prioridad en nuestra agenda, terminar la reforma política, la reforma constitucional electoral, para sentar las bases necesarias para el tan anhelado bicentenario. Entonces eso es importante, además creo yo, de como ciudadanía invitarnos, y me incluyo, a tener pues un análisis adecuado y entender que la dignidad y la conciencia de la ciudadanía no debe estar en venta. Aprendamos a escoger a las personas que nos gobiernan porque son parte de la realidad en la que nosotros nos desempeñamos. Ajá, Yamile. Yo espero que saquemos lección también de los errores que hemos cometido. Así como hacemos un balance individualmente, lo hagamos de forma colectiva también, en que hemos fallado a nuestra comunidad, y que no bajemos los brazos. No hay cambio que una ciudadanía organizada no pueda realizar. No hay problemas que no podamos superar. Y creo que ya llegó el momento de que los jóvenes dejen de estar tan alejados y se involucren muchísimo más aún en política y política organizada. Ajá, Fernando. Los países están compuestos de personas. Yo quiero ser un mejor ciudadano y pido que seamos mejores ciudadanos en este 2020 y todos los años que tengamos de vida. Y un feliz año y próspero año nuevo para todos ustedes. Para Henry también. Está saludando aquí Martín ya a nuestro productor. Ha sido maratónica la conversación, el debate que hemos tenido durante 2 horas. Como les digo, en 2 horas hemos tratado de resumir los 365 días del año, bastante controversial y bastante marcado sobre todo políticamente, ¿no? Nos deja políticamente con recuerdos, ¿no? En lo social también, los feminicidios que siguen ocurriendo. Entonces creo que este año, adicional a celebrar, podamos reflexionar, ¿no? Como han dicho cada uno de ustedes, a poder reflexionar qué hemos hecho bien, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal como ciudadanía. De mi parte, desearles un feliz año nuevo, de parte de todo el grupo de RTV, del diario La República, ¿no? Desearles una noche bonita en familia, no tomen en exceso, por favor, cuiden también su salud, y desde aquí el compromiso de seguir trabajando para poderles llevar información de una manera objetiva, de una manera transparente, ¿no? Y sobre todo programas que ustedes puedan, ¿no? que tengan contenido y que los ayuden a formar su opinión ciudadana, ¿no? Ese es el mensaje, ese es el compromiso esta noche, a partir de aquí, de RTV, de este espacio que se llama Los Protagonistas. Nosotros regresamos el día viernes. Mañana no hay programa el día viernes, si no me equivoco, sí, el día viernes con el versus electoral. Que tengan entonces una bonita noche, un bonito 31 de diciembre y un excelente inicio mañana 1 de enero del 2020. Buenas noches. Para tu Instagram. Para TikTok. Ahorita no nos etiqueta porque no nos vamos a colgar de su fama. A mí, está siempre etiquetada, por favor. Henry. Bueno, al final le sale. ¿Alan se suicidó o no se suicidó?
Sí, está bien interesante. No me compró el libro. Alguien por ahí me dijo, pero ¿por qué te vas a comprar el libro si él no lo escribió? No, sí. Pero escribió en parte. Tiene partes interesantes. O sea, él no lo terminó. La foto, porque ¿Allá la foto?